luces encendidas, humo en el salón, una copa en la mano y una conversación. No busca fama ni reconocimiento. Esto es Cava Up, el punto de encuentro de la industria del agave, tequila, mezcal e innovación mexicana para el mundo. Encendidas, humo en el salón, una copa en la mano y una conversación. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo capítulo de Cava Up en vivo con un súper invitado de lujo, el ingeniero Aarón Esparza López, a quien me place conocer desde hace algunos años y me da mucho gusto recibirte en esta nueva edición para acompañar todo este viaje del tequila y del mezcal en esta mesa. Bienvenido, Aarón. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches a todos y pues a la orden, saludos para todos. Muchas gracias. Andrés. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Aarón? Un gustazo volver a estar acá. Ya me había perdido 2 episodios, pero ya estamos de regreso acá para ver qué tal. Hoy tenemos el enfoque de este programa dirigido a el desarrollo de una conversación en torno a lo que significa el trabajo de los sommeliers, de los catadores, las diferencias de los vitivinicultores, del enólogo y sobre todo de que entendamos un poco el tema del protocolo de los alimentos y de las bebidas a manera muy somera para platicar todos estos temas, además de una sorpresa de mucho talento desarrollado y lo vamos a dejar para el último espacio de este programa del día de hoy. Antes que nada, me gustaría, Aarón, si por favor nos compartes un poco acerca de tu trayectoria, cómo iniciaste en el mundo de las bebidas, de los licores, de la enología y del servicio. A ver, dime. Pues bien, hablando de mí es algo complejo, siempre ha sido algo difícil hablar de ti mismo, pero pues bueno, mi mundo fue, yo quería ser arquitecto. Y por X circunstancia entré a los 16 años a un restaurante y de ahí, siempre me ha gustado ser bueno en lo que estoy haciendo o lo mejor. Trato de hacerlo lo mejor posible en lo que estoy haciendo. Y ahí comencé como desde barriendo la calle, después a lavar platos y demás. Me metí a barista en un café muy conocido aquí en la ciudad, que está ahí por López Cotilla, una cuadra arriba de Américas. Saludos a todos ellos. Y pues ahí me llamó la atención una persona que conocí, un sommelier que conocí y dije, bueno, creo que esto es lo mío. Desde ahí yo tenía 19 años y de ahí comencé por el gusto del vino primero. El tequila pues ya lo tomaba, es mi bebida preferida, pero empecé más profesionalmente con el vino. Para los que no conocen el término de barista, son los expertos en hacer coctelería a base del café. Y son conocedores, desde luego, no solamente de las técnicas para elaborarlo, como Chemex o prensa francesa o diferentes métodos de extracción de los aceites del café, sino en la presentación en este caso, de la taza. Y antes de continuar, me gustaría, Andrés, que invitaras a nuestro auditorio para que se comunique con nosotros. Sí, para todos aquellos que nos están viendo, por ejemplo, también Pineda Chef nos manda saludos a mi estimado Aarón, un fuerte abrazo. Y pues los invitamos a que sean parte de la conversación, que nos dejen sus preguntas para Aarón, para Bernardo, o inclusive para mí. Y que dejen un buen like, que se suscriban, que sigan la página de Cava Up, pues para que no se pierdan ninguna emisión futura y sepan todo lo que estamos haciendo por acá, que les traemos muchas entrevistas de calidad, como invitadas como Aarón. Muchas gracias. Recuerden que estamos en Facebook a través de la página de Cava Up y también en YouTube en Cava Up, además de Instagram. Bueno, continuando, Aarón, si tú pudieras describir qué te motivó a
estudiar la carrera de enología y de vitivinicultura? ¿Por qué decidiste inclinarte hacia esos estudios? Mi idea siempre ha sido el tope. Y como ya me había metido a estudiar sommelier, dije, bueno, ¿qué sigue de aquí? Me voy a especializar más. Y para especializarme más, pues definitivamente tenía que estudiar agronomía. De ahí de la agronomía, pues la enología, especialidad en enología. Y de ahí fue creciendo mi gusto por el producto desde la tierra. Y para los que no conocen los términos, ¿puedes por favor describir, digamos, como tú entiendes las disciplinas de el sommelier, el enólogo, el vitivinicultor, el catador? A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, bien, pues a veces se me confunde un poquito esa parte del sommelier y el catador. Muchos, sin ofender, por favor, a todos ustedes que nos están viendo, porque sé que nos están viendo algunos sommelier que se consideran o nos consideramos catadores sommelier. Una cosa es un catador, otra cosa es el sommelier, ¿sí? El sommelier es el que te da una sugerencia, sugiere al comensal el maridaje perfecto. ¿Qué es el maridaje? Bueno, maridaje viene de la palabra francesa mariage, que significa matrimonio, unión entre dos cosas. Es el que sugiere la unión de la bebida con la comida. No necesariamente tiene que ser vino con comida, puede ser cualquier otro producto, ya sea tequila, ron, cualquier otra cosa, ¿sí? Ya sea desde una botana, un entremés o un antipasto que le llaman, hasta un postre. Ese sería el sommelier, el que sugiere, ¿sí? No manda, no es autoritario y decir esto queda con esto y no se puede comer excepto con lo que yo digo. No se puede ser autoritario, se sugiere nada más. El catador no, el catador es ya una persona que califica el producto. ¿Y cómo lo califica? Bueno, pues con densidades ópticas, con alcoholes, aromas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son más específicos. El catador no va a sugerir, sino simplemente lo prueba, lo degusta, le da una calificación al producto y punto. Ese es un juez. Es un juez, sí. Literal es un juez. De ahí viene el viticultor. El viticultor realmente es el que está en el campo, produce la uva, que al final de cuentas el enólogo, que también están juntos, es el que le da el término al producto final. Ya lo embotella, lo fermenta, lo embotella y le da el término, ya sea si lo quiere en barrica o no, dependiendo de muchos factores, y él es el que le da el seguimiento hasta llegar al producto final. Sí, como yo lo veo, el viticultor es el experto en el manejo de la planta y el enólogo diseña el vino. El vino, sí. Y al diseñar el vino, escoge las uvas dependiendo de la madurez que le pide al viticultor que tenga para estresar más la vid, ¿no? Y en el caso de el tequila, pues tiene que ver cómo se pone de acuerdo con el encargado de campo, del agave, para entender en qué momentos van a ser los famosos entresaques. Es decir, las corridas de jima de secciones específicas de las plantaciones. Por parte de madurez. Sí, y grados Brix y terrenos del suelo, la mineralidad que tienen, etcétera. Claro, ¿no? Claro. Y después de tener un bagaje con este espectro de diferentes disciplinas, vamos a entrar a un terreno un poquito más árido y te preguntaría, en tu opinión, ¿cómo se puede describir un gran tequila blanco? Es una pregunta bastante fuerte. Yo lo digo fuerte porque es subjetivo. Sin embargo, yo manejo calidad. Calidad para mí es una métrica. La métrica esa la da ¿quién? Pues quien hace el producto. Eso es calidad. Para mí eso es calidad. Entonces, una cosa es calidad, otra cosa es gusto. Puedo tener un producto de alta gama, de alta calidad, pero no le gusta a la gente. Entonces son cosas... Y hay varios casos así. Sí. Sí. Y hay productos que tú dices, este producto no está muy bueno, la calidad está muy baja y se vende bastante caro o muy bien se vende. Sí. Entonces es muy subjetivo el asunto. La pregunta sí se me hace... Pero yo me estoy refiriendo a ti como estudioso del tema. Si tú quisieras hacer una descripción en términos de palabras de cómo
se define un tequila blanco de alta calidad? ¿Qué dirías? Bien, de alta calidad, para mi gusto, debe de tener puntos específicos, por ejemplo, que tenga el sabor del agave o el sabor de la materia prima, los aromas primarios. El tequila blanco es elemental, si no, pues, obviamente no es un tequila. Para mi gusto es que tenga ese sabor maduro al agave, al mezcal cocido. Eso es para mí el primer punto. Podríamos diferir en otras cosas, por ejemplo, el alcohol. A mí el alcohol me gusta más a 45 grados aproximado, pero en la gran mayoría la gente lo toma a 38, 40 grados, que eso es el común denominador. Sí. Sin embargo, pues son gustos ahora. De nuevo, van por gustos. Calidad, no me metería yo más en calidad, sino en el gusto personal que siempre... Yo pienso que también me parece que diseñar un producto de alta calidad de un tequila blanco implica que tomes decisiones por el consumidor final que ponen entre, digamos, la espada y la pared, porque defines en qué grado alcohólico quieres el producto, si va a salir oxigenado o no, si va a salir muy acuoso o no, si va a salir muy aireado o no, si va a salir con una impresión alcohólica baja o una impresión alcohólica alta. Por si lo quieres utilizar para barra, para coctelería o para... Quieres un tequila con mucha presencia del alcohol para que le dé el punch, pues, del trago. Abordando esto, tú, por ejemplo, ¿qué opinas en cuanto a tratar de describir qué son los tequilas artesanales y qué son los tequilas digamos, industriales, o cómo describirías los de alta gama y los de espectro inferior? Bien, esto ya tiene una métrica, esto de los tequilas tradicionales, que viene con cocciones en mampostería, por ejemplo. La cocción del agave está en mampostería. En Tahona, por ejemplo, la molienda o el pisado del agave es en Tahona. Sin embargo, pues de nuevo vamos a tener esa parte subjetiva, porque si vamos a la hacienda esta grandota que tiene lo que tienen las pezuñas del caballo, nos venden que ahí lo hacen todo en horno de mampostería y en Tahona, pero para hacer tantos miles de litros definitivamente no alcanzaría por obvias razones. Sin embargo, te lo venden de esa forma. Entonces, a final de cuentas, es muy difícil para el público en general, a la hora de tomar un tequila, definir si realmente fue hecho con el horno de mampostería o en un autoclave. Sí. Entonces, sí se me hacen cosas, mi punto de vista, darles a conocer a la gente, digamos, de a pie, darles esa información. Si te la piden, pues sí, hay que darla, pero definitivamente no lo van a detectar. Es una información, es un argumento de venta, para mi gusto, es un argumento de venta, y todo argumento de venta pues es dinero. Entonces, si cada vez que me dicen este es de tradicional, o es industrial, o es en autoclaves, o diferentes argumentos de venta, definitivamente para mí es dame más dinero, orgánicos y todo eso. Ahora, fíjate que seguido he visto algunos comentarios que nos llegan aquí a la cabina que nos sugieren que les digamos cuáles marcas deben de probar. A mí me parece que eso es un tema que cada persona debe de conocer su propio gusto, su propia naturaleza, porque una persona que creció en un ambiente que a todo le pone chile, campirano, sí. Pues a lo mejor le va a favorecer un producto más especiado, ¿verdad? Otro que creció en un ambiente muy cítrico, pues le va a gustar un tequila más frutal. Claro. A lo mejor otro más delicado, quizás un poco más floral, ¿verdad? Y entrando en ese terreno de comentarios, yo pienso que los consumidores tienen una evolución. ¿Qué te quiero decir? Que cuando empiezan a beber tequila o mezcal o destilados o coctelería,
empiezan con quizás cócteles muy comerciales, con marcas de prestigio. Pero no se dan cuenta que las marcas responden al grado alcohólico específico y, en mi opinión, la forma más idónea, no sé qué opinas tú, y para eso quisiera abrir este pie de la conversación, en que deberían de empezar con base alcohólica baja y no base alcohólica alta, porque si no, después ya no tienen medios de apreciar los que están en 35, en 36 grados de alcohol. A ver, ¿qué opinas tú al respecto? Se pierde completamente la métrica. Cuando les das un punch a 50 grados o 45, el tequila Knockout, por ejemplo, recuerdo cuando lo tomé, o sea, literal fue un knockout. Sí. Me quedé noqueado. El producto tiene que ir de la mano a lo que tú vas tomando, ¿sí? Yo lo vi, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del vino. Uh-huh. Muchos toman esa marca de vino italiano, de la Emilia Romana, para no decir la marca, y muchos sommeliers se enojan porque toman ese producto. Bueno, los que vendemos en restaurante no nos enojamos porque nos da buena ganancia. Y decimos, déjalo que tome eso, poco a poco va increciendo, como dicen los italianos. Sí. Luego se va por un Zinfandel rosado y ya después, con el paso del tiempo, solito se le va dando el gusto a llegar hasta un tinto. En el caso del tequila, es prácticamente lo mismo, pero lo que conocemos nosotros primero es el reposado con un squirt, con un sal limón, ¿sí? Eso es lo que empezamos a beber. Poco a poco se nos va dando el gusto. No quiero decir con esto que si tomas blanco sabes mucho de tequila. Ese es mi gusto personal. ¿Por qué? Porque lo veo como más natural. El producto o la materia prima la pruebo, la degusto más, que yo me voy a los extremos. Me gusta muchísimo el tequila blanco y el tequila añejo o extrañejo. Por lo mismo, o sea, me gusta probar la madera también, pero más me gusta estar tomando un tequila blanco por la naturalidad que me da. ¿Qué es esto? Pues yo veo los aromas primarios y todo esto me sabe a agave. Uh-huh. Y esconde menos producto. Algo, no sé si la voy a regar o no, algo que hacen algunos productores, que es que si tienen algún defecto decimos aromas un poquito indeseables. Digo un poquito porque mucho ya no lo soportas o no lo toleras en el paladar, pero un poquito, ¿qué haces? Lo metes a barrica, lo ocultas con la barrica y sale un buen añejo. No es malo eso, sino simple y sencillamente pues es otro producto diferente. Ahora decimos calidades y todo eso, de nuevo volvemos a lo mismo, es subjetivo el asunto. Sí. Pero lo personal, ese es el punto, no sé si es el punto al que querías llegar. Sí, justamente. Para mí empezar con el reposado está perfecto, tomar reposado combinado con algo. Luego empezamos a tomar un poquito ya en las rocas con algún aditivo aromático y al final tomártelo como es, blanco completamente o reposado añejo, ya el de gustos. Para eso son los gustos precisamente y para eso son los tequilas. Tenemos el blanco, tenemos el joven, el reposado, el añejo, el extrañejo, para que pruebes todos y al final tú decides cuál es el de tu agrado. Y entrando un poquito en la combinación de esta forma de introducirte en el mundo del tequila o del mezcal y los alimentos. A ver, ¿cómo diseñarías una experiencia memorable con un protocolo de alimentos con las clases distintas? Perfecto. En el caso del blanco, yo estoy muy familiarizado con los productos, los antipastos. Podríamos decir una entrada. Ya sea un aguachile, doritos, cueritos, por ejemplo. Aquí en La Maestranza, creo que me está viendo por ahí, hacen unos cueritos al aguachile deliciosos y el tequila blanco le queda perfectamente bien. El reposado yo lo considero más el maridaje con amigos, ¿sí? Combinarlo con algún refresco, lo que tú quieras, pero para tragos largos, y estar en la noche degustando y platicando. Es más el chismoso, yo le digo, el reposado. El añejo no, el añejo ya es para tomar, sentarte y hacer una negociación con él. No con una comida, sino, de nuevo, el maridaje sería más con un negocio que estoy haciendo. Y el extrañejo es para estar con un purito a la luz
de la luna y estar platicando o leyendo un buen libro. Para mí eso es maridaje. El maridaje yo quitaría, no, es que queda con enchiladas o con esto. No, yo las enchiladas me las como solitas y al final me tomo el tequila. Estás hablando de algo, digamos, que puede sonar hasta quizás fuera de lo que un consumidor Los cánones. busca en los cánones de los sommeliers. ¿A qué me estoy refiriendo? Que estás maridando tiempos, estás maridando experiencias, Claro. y no nada más alimentos con la bebida. Maridaje es todo. Está Ramón. Música. Ramoncito. Sí. Diego se llama, pero yo le digo Ramoncito. Sí, Él lo hace con música. música. Y él está ahorita pegando bastante bien, creo que en Chicago o Nueva York, y está pegando bastante bien con música. Ajá. O sea, sus catas son con música. Digo, está padre. Y sí es cierto. O sea, tú vas a un lugar de banda, por ejemplo, no se te antoja un vino tinto, ¿no? Sí. Tráete el cartón de cervezas o la botella de tequila directo. Sí. Y vas a un restaurante de cocina francesa y demás, no vas a pedir un cartón de chelas. Sí. Es una botellita de vino tinto. Es por eso que sí se marida, pero con todo el entorno también, ¿sí? Para mi gusto. ¿Y cómo crees que es la manera idónea de hacer una presentación? Por ejemplo, hablando de este producto que tenemos aquí, que trajiste el día de hoy. Uh-huh. A ver, ¿qué describirías? Bien, yo lo que hago con mis productos lo asimilo mucho también como si fuera un vino. ¿Qué es esto? Bueno, tienes que dar el acta de nacimiento del producto, cuándo nació, cómo se llama, de dónde es, qué tipo de sangre tiene. Uh-huh. En este caso, pues es agave Tequilana Weber, lo sabemos, no puede haber otro, pero damos el nombre del producto, de dónde viene, de qué lugar, si el lugar, sí, de la región específica, el rancho en específico. En ese aspecto yo creo, y es mi punto de vista, que los tequileros tienen un plus que pueden hacerlo, que pongan el rancho específico. ¿Por qué? Porque decimos tequila, y el otro día me tocó una cata de tequila con un compañero de la Ciudad de México, y estaba confundiendo los Altos de Jalisco con Amatitán, y traía un desmadre. ¿Por qué? Porque no conoce la tierra, no sabía. Era muy bueno para hablar, pero no tenía la información. La conexión del producto con Sí. el terroir. Entonces, precisamente el terroir es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la tierra roja es diferente a la volcánica o a la tierra de acá, de este lado del valle. Sí. No es que sea mejor o no, son gustos de nuevo, pero sí tienen sabores diferentes, y eso es a lo que iba. El tequilero, para mi gusto, yo le pondría añada al tequila, Sí, claro. porque cada año es diferente, y cuando a mí, en lo personal, que me están diciendo, ahorita mi sobrino, que creo que me estaba viendo, y que quería tequila para allá, para Estados Unidos, y me decía que estandarización. Ahora te voy a explicar. Estandarizar un tequila, a mi gusto, ese es mi gusto, esa es mi opinión personal. Estandarizarlo sería en laboratorio, y una vez que lo estandarizas en laboratorio ya no es tan artesanal, ya no es tan único el tequila. El tequila va a ser diferente porque la materia prima no es la misma, cada año se da diferente. ¿Sí? Y va evolucionando. Y evoluciona, de todas formas. Porque aunque sea el mismo suelo, para explicar el punto de Aarón, un año cae más lluvia que otro, entonces se estresa más la planta, las condiciones cambian en la madurez, en todo el contexto de la materia prima. Así es, la materia prima habla, y es algo lógico, ¿no? O sea, si yo voy a comprar un filete de res y quiero que me salga igual todo el tiempo, pues no. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera del mismo lugar del corte de la res, por lo tanto va a ser diferente. En el caso del tequila, a mi gusto, tiene por naturaleza que tener alguna diferencia de año con año. Por eso a mi gusto es ponerle la añada y decir, 2026 salió muy bueno el tequila, pero el 2023 salió excelente. La misma etiqueta. Sí. Y hasta podríamos tener ahí la variante en el precio final del consumidor, como se hace en el vino. Es por eso que yo les decía esa parte del vino. Por favor, Andrés, danos algunos comentarios de nuestra audiencia. Claro. Giancarlo nos dice, saludos, chef. Siempre es un gusto escuchar tus anécdotas, donde siempre uno termina aprendiendo. Éxito. Gracias. Raza Esparza también nos dice, saludos al
Chevalier Aarón. Espero no haber masacrado hijo mío, un abrazote. Un abrazote, te quiero mucho. Arturo Ortega nos pregunta también, para mí el mejor indicador es si al final te dan ganas de otro sorbo, no la etiqueta. Sí. Válido, ¿no? Sí, claro. César, con tanto maridaje mi paladar ya pide vacaciones pagadas. Jeje, saludos a los tres, qué gran programa. Gracias, César. Javier, pregunta desde la total ignorancia y con ganas de aprender. Mira, yo también soy de esos. ¿El tequila reposado puede tapar defectos del agave? La regué con ese comentario, ¿no? ¿Qué opinas tú? Yo lo que diría es que el reposado tiene que ver con el tiempo en barricas. Y si la naturaleza del tequila desde origen trae desviaciones indeseables, pues se arrastran al reposado, al añejo o al extrañejo. Sí se llegan a ocultar, como bien lo señala Aarón, pero paladares exigentes sí los llegan a detectar. No le hace nada mal, ¿eh? O sea, ese defecto es casi imperceptible para cualquier paladar, sí. O sea, no es un... Ya, si no te agrada, pues obviamente que no lo vas a... Ni añejo lo vas a degustar bien. Patricia también nos dice, ¿cómo identifico tequila bien hecho sin caer en marcas? Los escucho desde Puerto Vallarta. Pues muchas gracias, Patricia. ¿Cómo le hacen para no caer en las marcas nada más? Bueno, lo primero, en mi opinión, tienes que aprender a degustar el agave ya cocido y a probar tequilas que estén, digamos, hechos de una forma rústica con horno de mampostería y una fermentación cuidada y en una destilación baja. ¿Y por qué digo esto de destilación baja a 35 grados de alcohol? Porque más alta cuando estás probando o estás iniciándote en entender de analizar los tequilas. Con 40 grados de alcohol me parece que el sobresaliente es el grado alcohólico y eso te nubla la razón para entender las calidades de los productos. Salvo que tú quieras complementar el comentario. Sí, al principio sí, pero yo diría que exactamente igual que el vino, probaría los tequilas, ¿no? Desgraciadamente o agraciadamente tenemos que probar para saber, o sea, comparar. Si no tenemos una métrica, si no tenemos una medida, cómo compararlo, pues no vamos a saber cuál es el bueno y cuál no, para nosotros, ¿no? Es personal, el gusto es personal. Entonces, ¿cómo no caer con marcas? Pues estudiando la etiqueta, ¿sí? Vamos a ver de dónde es y probemos primero tequilas de, no sé, de Valles. Vamos a probar tequilas. Yo sugeriría esa parte, tequilas de Valles de 38 grados o 36 grados. Tenemos que empezar a estudiar. El tequila es cultura y no porque si te lo tomas te haces culto, ¿no? Tienes que saber una serie de cosas para probar y degustar necesariamente esa pregunta que acabas de hacer. Tienes que probar, tienes que investigar, tienes que estar... No quiero decir que tengas que estar todo el día metido ahí, sino cuando tengas tiempo, un ratito, en lugar de estar en otras ocupaciones que no dejan mucho, pues investigar cuáles son los tequilas de Nayarit, cuáles son los tequilas de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán, de Tamaulipas, y ver, a lo mejor empezamos con una pequeña colección de Valles y de Altos de Jalisco, y vamos a ver si está a nuestro alcance, pues vamos a comprarlo, lo comparamos y poco a poco vamos haciendo una ficha técnica. Este me gustó más que este otro porque está más dulce, porque está más salado, porque es más picante, por mis gustos. Y así vamos a detectar esa parte. Déjale a los catadores que le pongan una calificación al producto. Nosotros como gente mundana, nosotros hacemos más el gusto, por gusto. Sí, si te gusta o no, ese es un comentario muy, muy acertado. Y justamente cumpliendo el comentario de Aarón, nosotros estamos proponiendo este programa de Kebab en vivo porque la intención es que tú puedas, a través del teléfono, una vez de que se descarga la aplicación de Kebab, que está próxima a salir al mercado, puedes indicar qué tanto te gustan las marcas distintas. Y que tú llevas un récord que se puede editar a lo largo del tiempo. Ya, oye,
le puse hace tiempo 3 y ahora me gusta más, le pongo 4, Sí. ¿verdad? O 5 si es excelente. Y ¿no? puedes ver también a tu par, a tu competencia, a las claro. otras marcas, Y ahí me doy una idea. cómo te Sí. gusta o no te gusta las diferentes marcas de la propuesta del mercado. Excelente. Si quieres, exacto. Andrés, Continuamos, sí, pero no tiene nada de malo ser un poquito borrego, si se quiere ver así, ver la opinión de los demás. Claro. Yo, la verdad, también los tequilas que traemos aquí a los programas con los invitados son de excelente calidad. A mí me han gustado mucho, he disfrutado más de tomar tequila. Entonces también nos pueden acompañar con una pequeña cata en casa viendo el programa. Mariana nos dice, con lo que comentaron de maridar tequila con comida, me quedó una duda concreta. Si el platillo es muy picante o muy ácido, ¿conviene irse a un blanco por sentirse más limpio o un reposado para redondear y suavizar? Lo pregunto porque a veces el picor me borra los aromas y ya no sé si estoy probando el destilado o solo la salsa. Bastante concreto. Sí, es de gustos. En lo personal, la acidez y un tequila muy maduro, esto sí le queda bien al picante. Sin embargo, ahora vamos a lo mismo, al gusto. El gusto es muy subjetivo. Vamos a ver el maridaje por armonía o por contraste, que eso es lo que tú estás preguntando, me imagino. Más o menos creo saber quién eres, Mariana, y ahí te va. Por armonía y por contraste, que ya sabes cómo está el asunto no es lo mismo tomarte una Coca-Cola con una paleta de La Rosa. La mayoría va a decir, esto no funciona, y eso es por armonía, porque es dulce con dulce. Sin embargo, la gran mayoría va a decir que no, pero hay un 2 o 3% de gente que le gusta esa parte, ¿sí? Entonces, es completamente de gusto y es subjetivo el maridaje. Si a mí, normalmente, la sugerencia para mí es un blanco con ese picante, yo creo que para ti a lo mejor no. ¿Por qué? Porque tu paladar es diferente al de todos nosotros. A ti te gustaría, por ejemplo, un gansito con chocomil, a la gran mayoría no. ¿Sí? Ese es el gusto de cada uno de nosotros, pero no es malo, es personal, es subjetivo. Sí. Y ya por último, perdón, no, ibas a hacer un comentario acerca de esto. Cuando haces una experiencia de esta naturaleza, en mi opinión, lo que tienes que estarte preguntando es un evento el que tú quieres ofrecer protocolario, formal, social o comercial. Si es un evento formal de alto perfil de usuarios, me parece que tienes que alinearte a la parte formal o a la parte protocolaria para que hagas un maridaje. En mi opinión, quedaría más conveniente el que es por armonía, que creo yo funcionaría mejor para lucir las experiencias. No sé qué opinas tú. En una cata siempre tenemos que estandarizar al personal, ¿sí? Uh-huh. Igual que en una conferencia, al igual que si estamos en una clase, primero tenemos que estandarizar a la gente. Al usuario. Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a hablar y no podemos hablar muy técnico o no podemos hablar muy abajo del tema. ¿Por qué? Porque unos se van a dormir o diferente. En el caso del maridaje, tenemos que ser estándar. Y estándar significa que la gran mayoría le va a gustar, pero siempre va a haber un porcentaje menor que va a decir, esto no me gustó, y es normal. Si tú te vas siempre que haces una cata y todo el mundo le gustó, pues entonces algo anda mal ahí, o tus comensales no tienen idea de lo que hicieron, pero siempre va a haber alguien que dice, ¿sabes qué? A mí en lo personal me gustó más el otro. Sí, tienes que buscar qué perfil de etiqueta va a ser tu servicio. Así es. El siguiente comentario, Andrés. Sí, el último, ahora sí, Javier. A mí me gusta pensar el maridaje como música de fondo, no como el protagonista. Si el tequila está muy presente, quizás el plato debería de ser más simple. Y si el plato manda, el destilado solo acompaña. Ahí está lo bonito, que no siempre hay un correcto único. Sí, de acuerdo. Yo lo que pienso es, cuando haces tú maridajes personales, me parece que esos son los más idóneos, porque finalmente es tu ego contra tu ego. Sí. O sea, es lo que tú piensas del producto, lo que tú piensas de la experiencia que estás disfrutando, cómo te acercas la botella, cómo la sirves, cómo te acompañas de música, cómo creas el ambiente para apreciar
más íntimamente cada uno de los sorbos, de las degustaciones, ¿no? Claro. Y vamos, si quieres, ¿por qué no nos haces el honor de dirigir la cata? Ahora sí vamos a hablar un poquito del tequila Tlacaempa. Este tequila está hecho con agaves aquí para Colotlán, carretera Colotlán. Está muy pegadito a Zacatecas, por eso ahí le pongo la frontera de Zacatecas. Yo soy de Zacatecas, por eso es que puse ahí. No es de Zacatecas el agave, necesariamente tiene que ser Jalisco, pero muy, muy pegadito a Zacatecas. Tiene una madurez de 7 años este agave. Yo lo escogí, ese agave, para que fuera especialmente este producto. Y la etiqueta y todo lo demás que hicimos fue en contra de todo lo que es la mercadotecnia. Como saben, alguno de ustedes que nos está viendo, espero, también me dedico a algo de mercadotecnia, de mercadeo, y lo hice todo en contra de la mercadotecnia. Le puse un poco de láminas de plata, y este es un doble destilado que salió en 55 grados, lo bajamos a 40 grados. Vamos a ver qué tal está este. Este fue el 2026, está bebecito, bien. Vamos a ver el brillo del tequila. Si se fijan, está un poquito aceitoso, ¿sí? Muchos nos pueden llamar la atención a la hora de verlo así con este aceite y dice, bueno, está malo. Realmente no. Es precisamente esa densidad óptica que nos da el reflejo con la luz. Ese es la calidad también del propio agave, que tiene su máximo madurez. No hay ni una sola piña de agave que esté verde. Todo está bien rasurado y completamente maduro. De 7 años. Bien. Bien. Te da el aroma alcohol muy, muy sutil. Baja impresión alcohólica. A pesar de que tiene 40 grados, que normalmente pues tiene que oler alcohol. Pero huele dulce. Un poquito a cacahuates. Cacahuate nuez, cocido. Nuez, cacahuate. Entre lima, limón. Mandarina. Sí. Esto de la plata se lo puse en honor a Catalina de Medici. Con el ego que cargamos la gran mayoría de las personas que estamos aprendiendo apenas. Ya cuando sabes, ya no eres ya tu ego se empieza a caer un poquito, pero cuando estamos aprendiendo, nuestro ego se va a las nubes. Catalina de Medici lo que hacía para connotar su grandeza o su poder, como ella no era de la realeza o miembro de la realeza, tuvo que casar a sus hijos con miembros de la realeza para entrar al círculo. Ella connotaba su grandeza poniéndole polvo de oro a la comida y a la bebida. ¿Para qué? Para decir, yo tengo poder, yo tengo dinero, tengo más dinero que el Papa y que el rey mismo. Sí. Por lo tanto, vamos a tomar nuestro producto con oro y la comida con oro. A eso fue alusivo, pero como es blanco, le pusimos plata. ¿Para qué? Pues para que sea el conjunto. Si le ponemos oro, pues ya se vería algo diferente. De hecho, sí lo hicimos, pero la reacción química fue no fue muy buena con el oro. El oro es mucho más blando y con las acidazas del agave, del tequila, sí se alcanzó a desbaratar y se ve ya turbio. Entonces la plata quedó muy bien y se ve padre, ¿no? Si la alcanzan a ver ustedes ahí en casita, se ve muy padre ahí las laminitas de oro. Sí. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Muy suave, muy suave. Sí. No se siente en los 40 grados. Así es. Por el dulzor que tiene mucho Es que logró el agave maduro ser sobresaliente como personalidad de este producto. Sí. Las levaduras tienen mucho que ver también aquí. Son levaduras autóctonas de ahí de la zona. Levaduras autóctonas, ahí las cultivamos y todo. Ahí las tenemos bien trabajadas. Y realmente la levadura tiene mucho que ver en el caso de la fermentación antes de la destilación, como ya lo saben. Por eso sale este producto con esos sabores tan a miel. Y muchos me decían cuando lo probaban,
Oye, ¿y le pusiste aditivos de jarabe de agave? No, está completamente natural, o sea, completamente así como salió, excepto le rebajamos con agua destilada a 38, 40 grados. Así, nada y fíjate más. que no se siente acuoso, al contrario, se siente con gran cuerpo. En mi opinión, muy bien lograda esta parte para entender las características de este producto. Y nos manda saludos Juan Ríos, el ingeniero. Un saludo para mi tocayo. Y también, si quieres comentar otro. Giancarlo también nos comenta: un buen tequila tiene que saber a sus notas principales, cítricas, herbales y florales. Y también nos dice: algunos tequileros analizamos en un maridaje completo notas primarias, secundarias y terciarias. Sí, en el caso de las secundarias, que no hemos hablado de ellas, ni las terciarias, las secundarias pues son del proceso de la destilación. Las primarias o provienen del producto, de la materia prima o del suelo. En este caso, pues son cítricos, flores, en este caso pimienta. La pimienta que notamos al final, ya que probamos el tequila, la lengua pica un poquito. Esa pimienta blanca también es parte de los aromas primarios. Los secundarios son de la fermentación. Sí, vienen de ahí, los extraes, que son los sabores málicos, que en este caso viene lo verde del producto, los ácidos málicos, transformados, como ya sabemos, lo transformamos en lácticos. ¿Para qué? Para suavizarlos un poquito de esa fermentación maloláctica, como en el vino también se hace, en el vino tinto. Después, la destilación tiene que ser lenta y doble destilación. ¿Para qué? Para que esté más puro, pero sin dejar de que sepan o que tengan los aromas primarios muy marcados, ¿sí? Que no se pierdan tanto los aromas primarios. En el caso de los aromas terciarios, literal vienen de la barrica. Esos taninos, que ya creo que todos están familiarizados con ese nombre de taninos. Los taninos son fenoles que le otorgan, en este caso, la madera, ¿sí? La madera está quemada, literal, tostada por dentro, y ese color y ese sabor se lo da y se lo otorga esa misma madera. Esos aromas terciarios son muy, muy, muy grandes, dependiendo de la madera, dependiendo del tonel o la barrica que esté más grande, más chica, le va a otorgar más. Y entre más tiempo, por obvias razones, pues va a tener más taninos. Y también tiene que ver los orígenes de la barrica. De la barrica, de la madera. Porque en la medida en que estas maderas o los árboles hayan crecido en ambientes más extremos, los aceites se concentran más. Sí. Entonces, es un mundo muy interesante, es un mundo que entre más le rascas, más dices, qué ignorante soy. Sí, entre más estamos estudiando esto. Las barricas ahorita tienen mucho auge porque ya los hacen con procesos computarizados. Sí, ya está menos que antes. Antes era, a ver, a la buena de Dios, aquí está la barrica y a ver qué nos da. Hoy ya tenemos más precisión en cuanto a eso. El carballo de Portugal o de Brasil, el roble limousin de Francia, o el de acá, el roble americano. Y el roble húngaro. El húngaro, sí, hay muchos otros. El roble japonés. Hay muchos otros que cada uno tiene su esencia específica, que aquí nosotros conocemos más el francés y el americano. Esos son los dos que más se conocen, que uno da aromas más a coco, otro da más a vainilla, más los saborcitos, pero esos son los aromas terciarios. Y sí nos daría como otra hora más para hablar nada más de los puros aromas terciarios, porque sí tienen muchísimo tela de dónde cortar la barrica. Oye, Aarón, y ahora entrando en el tema más escabroso de esta conversación, me gustaría no desaprovechar la oportunidad de preguntarte, ¿cómo es que llegaste a hacer una tabla de elementos para hacer los cócteles? A ver, platícame esta fumada, por favor. La loquera. Porque... Sí, pues esto fue poco a poco, no fue de un momento a otro. Hace ya 20 años que me honro de impartir bueno, no es una clase, es una plática en diferentes universidades. Ahorita estoy ahí en el Tecnológico Superior de Jalisco. Y ya desde hace aproximadamente 18 años, para no errar tanto, que yo dije, bueno, todo tiene que tener
una fórmula. Una base Todo tiene que tener una fundamental forma científica sí. de este producto. Y el cóctel a mí me parecía como que cada quien agrégale lo que tú quieras y vamos, pero digo, necesitamos una fórmula para esto. Y en este caso, pues iniciamos un maestro de la Ciudad de México, era de Pedro Domé. No es bronca, pues ya no está. No pasa nada. Sí. de Pedro Domé, fue el que me dio las primeras clases de coctelería hace 18, 19, no es cierto, 28 años. Uh-huh. Hace 28 años. Sí. Y concordamos ahí de que se iba a dividir en 3 puntos muy básicos, que era base, cuerpo y aditivo aromático, ¿sí? La base es el destilado, que es tequila, ron, brandy, whisky, coñac. El destilado yo le llamo destilado a todo el que tiene un solo producto, materia prima. O sea, en este caso el agave, pues es uno solo, por lo tanto es el destilado. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo es jugos o refrescos. Cualquier tipo de jugos o refrescos es el cuerpo. Y el aditivo aromático es otro destilado, pero con aditivo, que sería con saborizantes, con colorantes, con azúcares, etcétera. ¿Que puede ahí entrar también los amargos? Sí, o sea, los bitters, sí, los bitters. Sí, claro. Uh-huh. Ahí entra todo lo que tenga aditivo, todo lo que tenga un saborizante con base a un destilado. Base tequila con un aditivo, base ron o base de caña con un aditivo. Ese es un aditivo aromático. Entonces, por alrededor de unos 15 años, yo les decía, vamos a explicar la coctelería, y la coctelería se basa en estos 3 puntos: base, cuerpo y aditivo aromático. Y así quedó. Ahora que estoy con tiempo acá en la universidad, pues se me fue ocurriendo, vamos cambiándole, vamos dándole más cosas. ¿Por qué? Porque pues también tenemos cristalería, técnicas, tenemos medidas, tenemos la receta completa. Y un base, cuerpo y aditivo aromático no me da la receta completa de un producto. Y de ahí empecé a agregarle cosas, base, más cuerpo, más aditivo aromático, y se me hizo como una fórmula muy padre de física. Dije, vamos a acomodarlos aquí. Le puse un sobre, la técnica. Le puse abajo la técnica. ¿Qué técnica es? Pues las técnicas son mezclar, shakear, frozen, frappé, derecho, martini, etcétera. Cada uno de ellos es una técnica, ¿no? Esa parte de la técnica la ponemos abajo. De la parte de arriba la vamos a poner, si es que se le agrega una escarcha, por ejemplo, la escarcha, la garnitura o la corbata que se le llama, y el tipo de cristalería que va con ese producto. Uh-huh. Y con eso se arma toda una fórmula completa, que es C, que es cóctel, es igual a B, base, más C, cuerpo, más A, que es aditivo aromático. Todo esto sobre la técnica, que es abajo la técnica, y arriba del lado derecho, como potencia, le ponemos si tiene garnitura o no la tiene, y en el caso del cóctel le vamos a agregar qué tipo de cristalería es y si va escarchado o no. Mira. Y ahí es como empezó a sonar. Después hicimos la tabla de los elementos, ¿sí? Los 4 sabores elementales: dulce, salado, amargo y ácido, e hicimos la tabla de los elementos de la coctelería. ¿Sí? Cócteles dulces, cócteles salados, cócteles amargos. Hicimos uno de estos y cuáles se juntan entre ellos para saber cuál es el más redondo de estos. Y ahí encontramos uno que para mi gusto no existe, o bueno, sí existe, pero no lo llevo mucho a cabo, que es el umami, que son todos los sabores. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí en la tabla de los elementos, ahí viene también, en la misma tabla, en el cuadro, pues viene de base, cuerpo, a la esquina, aditivo aromático, cristalería, garnitura. Ahí viene todo en general. ¿Y cuánto es? La medida es, una medida es igual, equivale a 1,5 onzas. Ajá. Ahí ya no le ponemos, que es la potencia misma del producto. Ya si le agregamos 2 medidas, que son 3 onzas, pues le ponemos la potencia a la 2. Okay. La base a la 2, eso quiere decir que tiene 3 onzas. Sí. Y así sucesivamente. Cada uno se le va agregando hasta llevar muchos aditivos aromáticos. Creo que va a haber muchas dudas por ahí, pero pues es una clase completa esta. A ver cuándo nos juntamos. ¿Por qué no aprovechas para decir cómo te pueden contactar y si se puede abrir algún curso específico? Pues adelante, Aaron, es tu espacio.
Pues mejor contigo porque yo mis redes ni las toco. No las abordas. No tengo tiempo. Bueno, comuníquense a través de Kaba App, ya sea nuestro canal de YouTube o de Instagram o de Facebook, para solicitarnos informes respecto a algún curso de esta naturaleza. En TikTok sí tengo, a ver, seguido subo ahí algunos consejos de tanto de vinos, de tequila, de coctelería. ¿Cómo aparece ese TikTok? Como Culturas del Vino. Culturas del Vino, y ahí hay muchísimos. Cada que tengo tiempo me pongo a grabar de un minuto nada más, para que no sea tan largo, tan extenso. Me hacen preguntas, ahí mismo respondo, trato de hacerlos en un minuto máximo para que no sea tan aburrido. Y ya estamos casi en el cierre de esta edición, faltan unos minutitos para despedirnos. ¿Cómo te gustaría cerrar esta parte del programa? ¿Qué les dices a los nuevos? ¿Qué les dices a los que van intermedios? ¿Y qué les dices a los que van avanzados respecto a la cultura del tequila y del mezcal? Bien, hay muchas preguntas que me hacen, y entre ellas hay un común denominador. La primera y la más escuchada es cuál es el mejor tequila, ¿no? En el caso de los que se quieren dedicar al tequila, que me ha tocado algunos, me dice, es que yo acabo de vender un terreno y tengo 2 millones de pesos y quiero invertirlos en tequila. Para empezar, es una industria muy socorrida, por lo tanto, sí necesitamos estar muy apasionados en ello y con toda la mentalidad de que pues vamos a perder el producto, el dinero también. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no lo hacemos como nos dictan las personas que saben del tema. ¿Por qué? Porque como tenemos el dinero, creemos que pues ya, si tienes el dinero ya lo sabes. ¿Qué es lo que más me preguntan? Bueno, yo quiero un tequila que sepa a tal etiqueta específicamente. Entonces quieres hacer una copia de. Es como yo querer competir con la Coca-Cola, por ejemplo. Pues me pongo con Sansón a las patadas. Tengo 2 millones de pesos, compite con tantos miles de millones. Yo lo que digo es, el gusto de ustedes no es el gusto de la gran mayoría. Si van a vender un producto, pues busquen la mercadotecnia, qué es lo que le gusta a los demás, no a mí. Y una vez que ya tenga mi producto vendido, mi producto ancla vendido, ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer un producto de estos, ¿por qué? Porque yo no vivo de esto. Y yo quiero hacerlo, ¿por qué? Porque se me antojó hacerlo así fácil. Y realmente me dicen, ¿y cuándo lo venden? No, ni siquiera lo vendo. Pero es mi gusto. Y yo a eso les recomiendo más. Que se dediquen a ver cuál es la necesidad del público en general y después, cuáles son mis gustos. Sí. Y apóyense con gente que está ya en la industria, que sepa en la parte, digamos, técnica, para que los resultados puedan ser con mejor viento a favor, ¿verdad? Sí. Aarón, ya por último, tú si describirías qué camino debe de tomar alguien que quiere ser profesional como asesor, ¿qué le recomendarías? Ser profesional en cuestión de sommelier, de tequila. De tequila. Bien, hay que tener en cuenta que no todo es tomar vida y dulzura, ¿no? Sí, también tenemos que obligarnos a estudiar. Si no nos gustan las matemáticas, no nos gustan las ciencias sociales, no nos gusta la historia, pues definitivamente no nos va a gustar el tequila. El tequila para tomarse es fácil, pero hay que estudiarlo. Y como les digo, el tequila es cultura. Y no porque si te lo tomas te haces culto, sino porque sí tienes que saber una serie de cosas o estudiar una serie de cosas para poder llegar a degustarlo en su plenitud, este producto tan fregón que es el tequila. Y ampliamente se puede mirar con los ojos de la historia, de la elaboración, de la identidad del producto, de la etiqueta del tiempo para tomarse, de la manera de tomarse, si es en cóctel o de forma directa en cata, de ver si tiene contextos étnicos que se puedan estar promoviendo o una óptica que le dé un refuerzo a la personalidad del producto. Pues para mí
la verdad fue un programa súper grato. Ya tenía muchas ganas rápido de invitarte. Y para toda nuestra audiencia que nos escucha del otro lado de esta mesa, los invitamos a nuestra siguiente emisión de Kebab en vivo para que nos acompañen en 15 días. Muchas gracias y estamos en contacto. Uno de tus dichos. Tequila bendito, sagrado alimento. ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Saludcita. Esto fue Kebab, creando una comunidad global del tequila y el mezcal. Gracias por ser parte de esta conversación que fortalece nuestra industria y celebra nuestras raíces. Nos escuchamos hasta el próximo encuentro. Humo en el salón, una copa en la mano y una conversación. No busca fama ni reconocimiento, persigue la verdad detrás del conocimiento. Creció entre historias que el agave suele contar, escuchando viejos maestros hablar, mientras otros corrían buscando el reflector. Él buscaba